¿Alguna vez te has sentido como una gladiadora, obligada a luchar batallas invisibles dentro de tu propia familia? ¿Has soportado castigos emocionales, críticas y humillaciones justo antes de los momentos más importantes? En este video, te voy a contar mi historia. Los castigos brutales que sufrí antes de cada combate familiar durante unas vacaciones que cambiaron mi vida para siempre. Prepárate para una narrativa intensa, llena de emociones, reflexiones y momentos que quizás también hayas vivido. Si alguna vez te sentiste incomprendida, juzgada o excluida por quienes más amas, este relato es para ti. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que tu familia era tu mayor arena de batalla? Tu experiencia puede ayudar a otros a no sentirse solos. Ahora sí, acompáñame y descubre cómo logré transformar el dolor en fuerza y los castigos en lecciones de amor propio. Vamos juntos a esta arena emocional. Las puertas del hotel se cerraron tras de mí, y el eco de las risas de mi familia, allá en el vestíbulo, me golpeó como un látigo invisible. Me quedé quieta, con la espalda pegada a la fría madera, sintiendo como el aire acondicionado me cortaba la piel, mientras en mi pecho se acumulaba esa presión familiar, esa mezcla de miedo y resignación que me acompañaba desde niña. Era la víspera de la gran cena familiar, la noche en la que, como cada año, todos los miembros de la familia se reunían en algún lugar exótico para celebrar las vacaciones, y yo, una vez más, sentía que me preparaban para el combate, como una gladiadora, pero sin armadura, sin escudo y con el corazón expuesto. No sé en qué momento empecé a sentirme así, como si cada encuentro familiar fuera una arena romana, y yo, la única mujer que debía demostrar su valía ante un público sediento de sangre, de errores, de debilidades. Quizá fue cuando tenía 8 años y mi madre me obligó a cantar frente a todos, y mi voz tembló tanto que mi tío Ernesto soltó una carcajada que aún resuena en mis pesadillas. O tal vez fue cuando, a los 15, mi hermana mayor, Lucía, me acusó de haberle robado su diario, y nadie me creyó, ni siquiera mi padre, que siempre decía que yo era la sensible de la familia, como si eso fuera una enfermedad. Ahora, a mis 32 años, sigo sintiendo el mismo pánico infantil cada vez que se acerca una reunión familiar. Y estas vacaciones en la costa, en un hotel de lujo que mi padre eligió para celebrar su jubilación, no eran la excepción. Al contrario, todo parecía amplificado. Las expectativas, las miradas, los comentarios envenenados disfrazados de bromas. Y yo, como cada año, me preparaba para los castigos previos al combate, esos rituales crueles que mi familia ejecutaba con la precisión de verdugos experimentados. Me miré en el espejo del pasillo, intentando recomponer mi expresión. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar en silencio la noche anterior, cuando escuché a mi madre y a Lucía hablando de mí en la habitación contigua. Siempre tan dramática, ¿no crees?, decía mi madre, y Lucía asentía. Es que le encanta hacerse la víctima, mamá. Ya verás, mañana seguro que se las arregla para arruinar la cena. Me mordí el labio hasta sangrar, conteniendo el grito que quería salir de mi garganta. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero dolía igual, como si cada palabra fuera un latigazo en la espalda. Bajé las escaleras con paso lento, sintiendo el peso de la armadura invisible que me obligaba a mantener la cabeza alta, aunque por dentro me sintiera hecha trizas. En el comedor, mi familia ya estaba reunida alrededor de la mesa del desayuno. Mi padre, con su voz grave y autoritaria, daba instrucciones sobre el itinerario del día. Mi madre, impecable como siempre, repartía sonrisas falsas mientras servía café. Lucía, con su marido y sus 2 hijos perfectos, ocupaba el centro de la mesa, como una reina rodeada de su corte. Y yo, la gladiadora, me senté en el extremo, intentando hacerme pequeña, invisible. «Por fin te dignas a bajar», exclamó mi madre, sin mirarme. «Pensé que te habías quedado dormida otra vez». Sentí las miradas de todos clavarse en mí, y me obligué a sonreír. «No, mamá, solo necesitaba un poco de aire». Mi padre bufó. «Siempre tan delicada, hija. Deberías aprender de tu hermana. Ella sí que sabe aprovechar el tiempo». Lucía me miró con esa mezcla de lástima y superioridad que tanto detestaba. «No te preocupes, Sofía, hoy es un día especial. Seguro que logras no arruinarlo». El primer castigo del día, la humillación pública. Un clásico de mi familia. Me limité a bajar la mirada y juguetear con la servilleta, mientras el resto continuaba con sus conversaciones, ignorándome como si fuera parte del mobiliario. Mi sobrino,
Mateo, de 10 años, me lanzó una mirada curiosa. ¿Por qué siempre estás triste, tía Sofía?, preguntó con la inocencia cruel de los niños. Lucía le lanzó una mirada de advertencia, pero mi madre intervino antes. No está triste, cariño, es que a veces tu tía se toma las cosas demasiado a pecho. Es muy sensible, como las princesas de los cuentos. Todos rieron, menos yo. Me levanté de la mesa con una excusa torpe y salí al jardín del hotel. El sol brillaba con fuerza, pero yo sentía frío. Caminé entre las palmeras, intentando calmar la tormenta que tenía dentro. Recordé las palabras de mi terapeuta. No eres responsable de las emociones de los demás, Sofía. Tienes derecho a poner límites. Pero, ¿cómo poner límites cuando los que te hieren son tu propia familia? ¿Cómo defenderte cuando cada intento de hacerlo solo sirve para que te acusen de exagerada, de conflictiva, de ingrata? Me senté en un banco, cerré los ojos y respiré hondo. El olor a mar me trajo recuerdos de otras vacaciones, de otros veranos en los que soñaba con ser aceptada, con ser vista. Pero siempre era lo mismo, la expectativa de que, esta vez, todo sería diferente y la realidad de que nada cambiaba. Mi familia era experta en castigos sutiles, en heridas invisibles. No necesitaban gritar ni golpear. Bastaba con una palabra, una mirada, un silencio prolongado. El segundo castigo llegó poco después, cuando mi madre me encontró en el jardín. Se sentó a mi lado, con ese aire de superioridad que tanto la caracterizaba. Sofía, hija, ¿por qué te empeñas en aislarte? Sabes que tu padre se preocupa por ti. Hoy es un día importante para él, y sería bueno que te esforzaras un poco más en ser agradable. Su voz era suave, pero cada palabra era un dardo envenenado. No quiero que esta noche tengamos que lamentar ningún drama. ¿De acuerdo? Ya sabes cómo eres. Lo sé, mamá, respondí, sintiendo como la rabia y la tristeza se mezclaban en mi pecho. Haré lo posible por no molestar a nadie. Ella sonrió, satisfecha, y me dio una palmadita en la rodilla. Eso espero, hija, por el bien de todos. Se levantó y se fue, dejándome con la sensación de haber recibido una sentencia de muerte. Volví a la habitación para prepararme para la cena. Me miré en el espejo, intentando encontrar mi reflejo, la mujer fuerte que alguna vez quise ser. Pero solo veía a una niña asustada, a una gladiadora sin armas, lista para ser sacrificada en la arena familiar. Me puse el vestido que mi madre había elegido para mí, uno azul claro que, según ella, te hace ver menos pálida. Me maquillé con esmero, ocultando las ojeras y las huellas del llanto. Hoy no vas a llorar, me prometí. Hoy vas a resistir. La tarde transcurrió entre preparativos y pequeños castigos adicionales, comentarios sobre mi peso, sobre mi soltería, sobre mi trabajo poco estable. Cada frase era una piedra más en la mochila que cargaba a la espalda. Mi padre, al verme en el pasillo, me detuvo con una mano en el hombro. Sofía, hija, espero que esta noche te comportes. No quiero discusiones ni escenas. Es un día para celebrar, no para tus dramas. Asentí en silencio, tragando las lágrimas que amenazaban con desbordarse. La cena comenzó puntual, en el gran salón del hotel, decorado con luces doradas y flores frescas. Todos estaban impecables, sonrientes, como si fueran la familia perfecta que tanto les gustaba aparentar. Yo me senté en mi lugar, al final de la mesa, intentando pasar desapercibida. Pero era imposible. Siempre había alguien dispuesto a recordarme mi papel en la familia. La oveja negra, la sensible, la que nunca estaba a la altura. El tercer castigo llegó en forma de brindis. Mi padre se levantó, copa en mano, y comenzó a hablar de su carrera, de sus logros, de su familia. Estoy orgulloso de todos ustedes, dijo, mirando a Lucía y a su marido. Han formado una familia ejemplar. Han sabido aprovechar las oportunidades que les dimos. Luego, su mirada se posó en mí, y su voz cambió de tono. Y tú, Sofía, espero que algún día encuentres tu camino. Sabes que siempre tendrás nuestro apoyo, pero tienes que esforzarte más. No puedes seguir viviendo en las nubes. Todos aplaudieron, y yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Quise gritar, decirle que no era justo, que yo también tenía logros, que mi vida valía la pena aunque no se ajustara a sus expectativas. Pero me limité a sonreír, a fingir que no me dolía, a cumplir con mi papel de gladiadora resignada. La noche avanzó entre risas, anécdotas y más comentarios hirientes disfrazados de bromas. Mi madre,
En un momento, se acercó a mí y susurró: «No hagas esa cara, Sofía. Nadie quiere ver a una mártir en la fiesta». Lucía, por su parte, aprovechó para recordarme que no todos pueden ser exitosos, pero al menos podrías intentarlo. Sentí que me ahogaba, que el aire se volvía denso, irrespirable. En un intento desesperado por escapar, salí al balcón buscando un poco de paz. El mar brillaba bajo la luz de la luna, y el sonido de las olas me recordó que, fuera de esa arena familiar, existía un mundo en el que podía ser yo misma. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas corrieran libres, sin testigos, sin juicios. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Era mi sobrino, Mateo. Se acercó con timidez y se sentó a mi lado. «¿Estás bien, tía Sofía?», preguntó, con esa sinceridad desarmante que solo tienen los niños. Asentí, intentando sonreír. «Sí, cariño, solo necesitaba un poco de aire». Él me miró con ojos grandes y serios. «No me gusta cuando te hacen sentir mal. Mi mamá dice que eres rara, pero a mí me gustas así». Sentí un nudo en la garganta y lo abracé con fuerza. «Gracias, Mateo. Eres el mejor». Su abrazo fue un bálsamo, una tregua en medio de la batalla. Por un momento, sentí que no estaba sola, que había alguien en esa familia que me veía, que me aceptaba tal como era. Pero la paz duró poco. Mi madre apareció en la puerta, con el ceño fruncido. «Sofía, vuelve adentro. No hagas una escena delante del niño». Me levanté, resignada, y volví a la arena. La noche continuó, y los castigos se sucedieron uno tras otro. Preguntas incómodas sobre mi vida amorosa, comparaciones con Lucía, insinuaciones sobre mi falta de madurez. Cada palabra era una herida nueva, una cicatriz más en mi alma. Pero algo dentro de mí empezó a cambiar. Tal vez fue el abrazo de Mateo, o tal vez fue cansancio de tantos años de lucha. Sentí que ya no podía seguir soportando esos castigos en silencio. Cuando llegó el momento del postre, mi padre propuso un juego. Cada uno debía decir algo por lo que estuviera agradecido ese año. Lucía habló de su familia, de su trabajo, de sus hijos. Mi madre agradeció por la salud y la unión familiar. Mi padre, por su jubilación y por tener una familia ejemplar. Cuando llegó mi turno, todos me miraron expectantes, como si esperaran que dijera algo ridículo, algo que confirmara su imagen de mí. Respiré hondo y, por primera vez en mucho tiempo, decidí hablar desde el corazón. Estoy agradecida por estar aquí, aunque a veces me cueste. Agradezco tener una familia, aunque no siempre me sienta parte de ella. Y agradezco a Mateo, porque hoy me recordó que ser diferente no es un defecto. Hubo un silencio incómodo, y sentí las miradas de todos clavarse en mí. Mi madre frunció el ceño, Lucía rodó los ojos, mi padre suspiró. Pero yo me sentí ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima. La reviravolta llegó de forma inesperada. Mi padre, visiblemente molesto, se levantó y me miró con dureza. «Sofía, siempre tienes que hacerte la víctima. No puedes simplemente disfrutar de la noche como los demás». Sentí la rabia subir por mi garganta, y esta vez no la contuve. «No, papá, no puedo, porque para mí, cada reunión familiar es una batalla, porque cada palabra, cada mirada, es un recordatorio de que nunca soy suficiente para ustedes, y estoy cansada de fingir que no me duele». El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a decir nada. Mi madre me miró con una mezcla de sorpresa y enfado. Lucía parecía incómoda. Mi padre estaba rojo de ira. Pero yo, por primera vez, me sentí libre. Había dicho lo que llevaba años guardando. Había roto el ciclo de castigos silenciosos. Me levanté de la mesa y salí al jardín, dejando atrás la arena, los verdugos, el público sediento de sangre. Caminé hasta la playa, descalza, sintiendo la arena fría bajo mis pies. El mar estaba en calma, y el aire olía a libertad. Me senté en la orilla y dejé que las olas acariciaran mis pies, llevándose consigo el dolor, la rabia, el miedo. Pensé en todas las veces que me había sentido una gladiadora, obligada a luchar por la aceptación de mi familia, a soportar castigos brutales en nombre del amor. Pensé en las cicatrices invisibles que llevaba en el alma, en las lágrimas derramadas en silencio, en los gritos ahogados por el miedo al rechazo, y me di cuenta de que ya no quería seguir luchando esa batalla, que merecía ser amada tal como era, sin condiciones, sin castigos. La brisa marina me acarició el rostro, y sentí una paz que no recordaba haber sentido nunca.
Por primera vez, entendí que la verdadera fuerza no estaba en resistir los castigos, sino en negarse a aceptarlos. Que ser sensible no era una debilidad, sino una forma de ver el mundo con más profundidad, con más compasión. Volví al hotel cuando el sol empezaba a asomar en el horizonte. La familia seguía en el salón, discutiendo en voz baja. Al verme entrar, mi madre se acercó, preocupada. ¿Dónde estabas, Sofía? Nos asustaste. La miré a los ojos y, con voz serena, respondí. Necesitaba estar sola. Necesitaba recordar quién soy. Lucía se acercó, menos altiva que de costumbre. No queríamos hacerte daño, Sofía. Solo, a veces no sabemos cómo tratarte. Sonreí, cansada pero en paz. No necesito que me traten de ninguna manera especial. Solo quiero que me respeten, que me acepten como soy. Mi padre, aún serio, asintió en silencio. Por primera vez vi en sus ojos una chispa de comprensión, de arrepentimiento. Quizá hemos sido duros contigo, hija. No era nuestra intención. Sentí que algo se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Solo quiero ser parte de la familia, papá, pero no a cualquier precio. La conversación fue breve, pero sentí que algo había cambiado. No era una reconciliación mágica, ni un final feliz de cuento, pero era un comienzo, un pequeño paso hacia una relación más sana, más honesta. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en todas las gladiadoras que, como yo, habían sufrido castigos brutales antes del combate. Mujeres que habían aprendido a resistir, a sobrevivir, a luchar por su lugar en el mundo. Y me sentí orgullosa de ser una de ellas, de haber encontrado mi voz, de haber roto el ciclo de dolor. Las vacaciones continuaron, y aunque no todo fue perfecto, sentí que ya no era la misma. Aprendí a poner límites, a decir no, a defender mi derecho a ser feliz. Mi familia, poco a poco, empezó a verme con otros ojos, a respetar mi espacio, a valorar mi sensibilidad. Mateo, mi pequeño aliado, me abrazó antes de irse. Eres la mejor tía del mundo, Sofía. No cambies nunca. Le sonreí, con lágrimas en los ojos. Ese gracias, cariño, prometo que no lo haré. Y así, con el corazón más ligero y el alma menos herida, regresé a mi vida, sabiendo que, aunque la arena familiar siempre estaría ahí, yo ya no era una gladiadora condenada al sacrificio. Era una mujer libre, dueña de su destino, capaz de transformar el dolor en fuerza, y los castigos en lecciones de amor propio. Porque, al final, los castigos brutales que sufrían las gladiadoras antes del combate no eran más que pruebas, desafíos que nos preparaban para la batalla más importante, la de ser fieles a nosotras mismas, incluso cuando el mundo entero parece estar en nuestra contra. Y esa, aprendí, es la mayor victoria de todas. El día después de la cena, el hotel parecía envuelto en una calma tensa, como si todos los miembros de mi familia estuvieran caminando sobre cristales rotos, temerosos de que cualquier palabra pudiera hacer estallar de nuevo la tormenta de la noche anterior. Me desperté temprano, mucho antes de que el sol se asomara por completo sobre el mar, y me quedé un largo rato sentada en la cama, observando cómo la luz dorada se filtraba por las cortinas y dibujaba sombras suaves en la alfombra. Sentía el cuerpo pesado, como si hubiera librado una batalla real, y en cierto modo así era. La noche anterior había sido un punto de inflexión, una grieta en la fachada perfecta de mi familia, y aunque la herida seguía abierta, también sentía una extraña sensación de alivio. Por primera vez, había dicho en voz alta lo que llevaba años guardando, y aunque el eco de mis palabras aún flotaba en el aire, ya no me sentía tan sola. Me vestí despacio, eligiendo una ropa cómoda, sin preocuparme por la opinión de mi madre o los comentarios de Lucía. Bajé al comedor y, para mi sorpresa, lo encontré vacío. Solo el aroma del café recién hecho y el murmullo lejano de las olas llenaban el espacio. Me serví una taza y salí a la terraza, buscando el calor del sol en mi piel. No pasó mucho tiempo antes de que Mateo apareciera, arrastrando sus sandalias y con el cabello alborotado. Se sentó a mi lado sin decir nada, y juntos contemplamos el mar en silencio. Sentí su pequeña mano buscar la mía, y le apreté con suavidad, agradecida por su presencia. ¿Te vas a pelear otra vez con el abuelo?, preguntó de repente, con esa franqueza que solo los niños se atreven a tener. Sonreí, acariciando su cabello. No, cariño, no quiero pelearme con nadie. Solo quiero que me escuchen, que me entiendan. Mateo asintió, pensativo. A veces los grandes no entienden nada.
Mi mamá tampoco me escucha cuando le digo que no quiero ir a natación. Reí suavemente, sintiendo como la tensión se disipaba un poco. A veces los adultos creemos que sabemos lo que es mejor para los demás, pero nos olvidamos de escuchar. Es algo que yo también tengo que aprender. Mateo me miró con sus ojos grandes y serios. ¿Y si les decimos que nos escuchen más? Podríamos intentarlo, respondí, sintiendo una chispa de esperanza. Poco a poco, el resto de la familia fue apareciendo en el comedor. Mi madre, impecable como siempre, evitó mirarme directamente, pero noté que su voz era más suave, menos cortante. Lucía parecía cansada, como si la noche anterior le hubiera robado parte de su energía habitual. Mi padre, en cambio, mantenía su expresión seria, pero ya no había dureza en su mirada, solo una especie de resignación. Durante el desayuno, el ambiente fue extraño, como si todos estuvieran midiendo sus palabras, temerosos de provocar una nueva confrontación. Yo me limité a escuchar, a observar, intentando no dejarme arrastrar por la vieja costumbre de complacer a todos. Después de comer, mi madre se acercó a mí mientras recogía los platos. «Sofía, ¿puedes ayudarme un momento en la cocina?» Asentí, aunque una parte de mí temía lo que vendría. En la cocina, mi madre se quedó de pie frente al fregadero, con las manos apoyadas en la encimera. Tardó un rato en hablar. «Anoche me hiciste pensar», dijo finalmente, sin mirarme. «No me había dado cuenta de cuánto te dolían algunas cosas. A veces, una madre solo quiere lo mejor para sus hijos, pero quizás no siempre lo demuestra de la mejor manera». Me quedé en silencio, sorprendida por su sinceridad. «Solo quiero que me acepten, mamá, que me quieran como soy, sin tener que demostrar nada». Mi madre suspiró, y por un momento pareció más frágil, más humana. «No es fácil, Sofía. Yo también tuve que luchar mucho para ser aceptada en esta familia. Tu abuela era muy dura conmigo. Siempre me comparaba con mis hermanas. Supongo que, sin darme cuenta, repetí el mismo patrón contigo». Me acerqué y la abracé, sintiendo como su cuerpo temblaba ligeramente. «Podemos intentar hacerlo diferente, mamá. Podemos aprender juntas». Ella asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había una posibilidad real de cambio. El resto del día transcurrió en una especie de tregua silenciosa. Salimos a pasear por la playa, y aunque las conversaciones eran superficiales, ya no sentía el peso de la hostilidad. Lucía se mantuvo distante, pero en un momento, mientras caminábamos solas por la orilla, se detuvo y me miró con una mezcla de cansancio y tristeza. «Siempre pensé que eras la favorita de mamá», confesó, sorprendiendo con su vulnerabilidad. «Siempre sentí que yo tenía que ser perfecta para que me quisieran». Me detuve a su lado, sintiendo como las viejas rivalidades se desvanecían bajo la luz suave del atardecer. «Yo siempre sentí que nunca era suficiente, Lucía, que todo lo que hacía estaba mal». Lucía suspiró, mirando el horizonte. Quizás las dos estábamos equivocadas. Quizás mamá solo hacía lo que podía. Nos quedamos en silencio, compartiendo por primera vez una comprensión mutua. No era una reconciliación total, pero era un comienzo. Esa noche, mientras cenábamos en un restaurante junto a mar, mi padre levantó la copa y, con voz más suave que de costumbre, propuso un brindis. Por la familia, por aprender a escucharnos y a aceptarnos, aunque a veces nos cueste. Todos levantamos las copas, y sentí que, por primera vez, el brindis era sincero. Después de la cena, salí a caminar sola por la playa. El aire era fresco, y el sonido de las olas me envolvía como una caricia. Pensé en todo lo que había pasado en esos días, en los castigos invisibles que había soportado durante años, en las heridas que aún dolían, pero también en la posibilidad de sanar. Me senté en la arena, dejando que la brisa me despeinara, y cerré los ojos. Recordé a la niña que fui, la que soñaba con ser aceptada, con ser amada sin condiciones. Recordé a la joven que aprendió a esconder sus emociones, a fingir que nada le dolía. Y pensé en la mujer que era ahora, capaz de alzar la voz, de poner límites, de reclamar su lugar en el mundo. No era fácil. Las cicatrices seguían ahí, recordándome cada día los castigos sufridos. Pero también eran prueba de mi fortaleza, de mi capacidad para resistir y seguir adelante. Al volver al hotel, encontré a mi padre sentado en la terraza, mirando el mar. Me acerqué y me senté a su lado, en silencio. «¿No puedes dormir?», preguntó, sin apartar la vista del horizonte. «Quería aprovechar el mar un poco más»,
respondí, abrazando mis rodillas. Mi padre suspiró, y por un momento pareció más viejo, más cansado. A veces me pregunto si hice las cosas bien como padre. Quería que tuvieras una vida mejor, que no sufrieras lo que yo sufrí, pero quizás fui demasiado duro. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras calaran hondo. Solo quería que me vieras, papá, que te sintieras orgulloso de mí, aunque no fuera como lucía. Él me miró por fin, y en sus ojos vi una tristeza profunda. Siempre estuve orgulloso de ti, Sofía, solo que no supe cómo decírtelo. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas, pero esta vez no las oculté. Gracias, papá. Eso es todo lo que necesitaba oír. Nos quedamos allí, en silencio, compartiendo una paz nueva, una comprensión que nunca antes habíamos tenido. Los días siguientes fueron diferentes. No perfectos, pero sin más ligeros. Mi madre y yo compartimos más momentos juntas, hablando de cosas pequeñas, riendo por tonterías. Lucía y yo empezamos a reconstruir nuestra relación, poco a poco, sin presiones. Mateo seguía siendo mi cómplice, mi pequeño refugio en medio del caos familiar. Antes de regresar a casa, nos tomamos una foto todos juntos en la playa. Por primera vez, no tuve que fingir la sonrisa. Sentí que, aunque el camino sería largo, había esperanza. En el avión de regreso, mientras miraba por la ventanilla el mar alejándose, pensé en todas las mujeres que, como yo, habían sido gladiadoras en sus propias familias. Mujeres que habían soportado castigos brutales, que habían aprendido a sobrevivir en arenas hostiles. Pensé en la importancia de romper el ciclo, de atreverse a hablar, de reclamar el derecho a ser vistas y amadas tal como somos. No sé si mi familia cambiará por completo. No sé si algún día dejarán de herirme, de juzgarme, de compararme. Pero sí sé que yo he cambiado, que ya no acepto los castigos en silencio, que ya no me escondo detrás de una armadura invisible, que he aprendido a defenderme, a poner límites, a cuidar de mí misma. Y eso, para mí, es la mayor victoria. A veces, cuando la vida se pone difícil, cierro los ojos y me imagino en la arena, rodeada de gritos y miradas hostiles. Pero ya no me siento sola. Sé que tengo la fuerza para resistir, para levantarme una y otra vez, para luchar por mi felicidad. Porque, al final, los castigos brutales que sufrían las gladiadoras antes del combate no eran más que pruebas. Pruebas que nos preparaban para la batalla más importante, la de ser fieles a nosotras mismas, de amarnos y respetarnos, incluso cuando el mundo entero parece estar en nuestra contra. Y esa, aprendí, es la mayor victoria de todas. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje tan personal y profundo. Contar mi historia no fue fácil, pero creo que es necesario hablar de esos castigos invisibles que muchas veces sufrimos dentro de la familia, especialmente en momentos que deberían ser de unión y alegría. Si alguna vez te sentiste como una gladiadora en tu propia casa, recuerda, no estás sola. Todos tenemos heridas, pero también la capacidad de sanar y de poner límites. Aprender a amarnos y a respetarnos es la mayor victoria que podemos conquistar. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con alguien que necesite escuchar estas palabras. Tu comentario es muy importante para mí. Cuéntame abajo si alguna vez viviste algo parecido o cómo lograste superar tus propias batallas familiares. Juntos podemos crear una comunidad de apoyo y empatía. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos compartiendo historias reales, emociones profundas, sobre todo, mucha fuerza para seguir adelante. Hasta pronto.